Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy estamos en nuestra casa, el Museo Histórico Nacional, para hablar de la nueva exposición Ensayo General. Es una maravilla que ya les vamos a mostrar el día de hoy. Vamos a hacer una visita y una conversación muy especial con sus curadores, Leone Salluste y María Ignacia Parada. ¡Vamos! Bienvenidos, Leone, Ignacia, qué gusto encontrarnos aquí en el Museo Histórico Nacional, en nuestra casa, para conversar de esta nueva exposición Ensayo General. Oye, hola, bienvenidos, bienvenidas al público, a quienes nos están mirando y escuchando aquí en La Hora del Museo, al Museo Histórico Nacional, y a esta muestra nueva que nos tiene tan contentos a todos y a todas. Un trabajo precioso. Sí, bueno, esta muestra en realidad es un trabajo que es producto de varios años de trabajo, valga la redundancia, pero que busca poner en práctica un poco todo este proceso de diagnóstico, reflexión y análisis que ya lleva desarrollando el museo hace más de una década incluso, y de alguna manera patentar el trabajo hecho, realizado por un esfuerzo común de todas las áreas del museo también, ¿cierto? Lo educativo, colecciones, investigaciones, y de alguna manera busca ser una síntesis de este proceso que comentaba anteriormente de nuevo guión para el museo, que busca contar un relato un poco más actualizado, con diversas voces, narrativas y actores, y que de alguna manera las visitantes se puedan ver representados también en este relato, ¿cierto? Sí. ¿Qué etapa de nuestra historia estamos hablando? Es una muestra que va desde los inicios del habitar en el territorio chileno, aproximadamente 12.500 a.C., hasta el 1808, y tiene esa temporalidad por una razón súper específica. El museo, como bien decía la Ignacia, hace mucho tiempo viene trabajando en un cambio en su relato permanente, ¿cierto? En la muestra que todos y todas nuestras visitantes ven cuando vienen al museo. Y en ese proceso, el museo cerró gran parte de sus salas del primer piso hace ya 5 años, en pos de esta mejora, ¿cierto? Y hoy venimos a inaugurar este ensayo, porque por algo la muestra lleva el nombre, ¿cierto? Este primer intento de mostrar a la gente cómo pensamos estas salas bajo un nuevo relato. Como decía la María Ignacia, tiene nuevos actores, es totalmente nacional, ¿cierto? Tratamos de recorrer todo Chile, toda su historia, con las distintas personas, hombres, mujeres, niños y niñas, y dar cuenta de este periodo y completar además así el relato del museo, que hasta hace un mes, que ya vamos a cumplir un mes casi inaugurado, pero un poco menos, partía en el siglo XIX, por el cierre de esta sala. O sea, ya, ahora es primera vez entonces que podemos ver como la historia... Primera vez en 5 años, sí, primera vez en 5 años, y es una historia, a nuestro parecer, y ese es el intento, y eso es lo que queremos que la gente nos cuente, si les parece o no, mucho más completa, ¿cierto? Con mucha más representación de hombres y mujeres, aparecen las infancias, que eran actores que en general el relato de este museo, porque la historia es así, va cambiando con el pasar del tiempo también, no estaban, ¿cierto? O aparecían mucho menos de lo que eran. A nosotros nos ha pasado constantemente en días del patrimonio, con las visitas de colegios que recibimos harto, que los mismos niños, por ejemplo, preguntaban dónde estaban los niños en este periodo, o que no veían tanta representación de A o B personajes, ¿cierto? Y por lo mismo, este esfuerzo de cómo hacer una historia de Chile más completa, que responda a las preguntas del presente, en el fondo. Más integradora. Más integradora. Sí. Antes de seguir avanzando, ¿qué hay detrás tuyo, Ignacia, por ejemplo, esta pieza? Bueno, esta pieza que elegimos un poco como central también de la muestra, porque es el tiro directo desde cuando uno entra a la sala, es una clava del pueblo mapuche que era usada por los toquis, que eran, digamos, los líderes guerreros de este pueblo, ¿cierto? Y esta en específico es bien interesante porque representa un ave, ¿cierto? Si uno se acerca y la mira con detención, puede ver, por ejemplo, el pico del ave y luego también un ojo, ¿cierto? Y el ojo es algo interesante también porque en la cosmovisión mapuche las piedras no eran solo materia, digamos, sino que tenían vida, por así decirlo, si lo podemos decir en simples palabras, un poco más complejo que eso, ¿cierto? Pero también otorgaban ciertos poderes, ¿cierto? Y uno de ellos era el poder ocular.
oracular, perdón. Entonces, ese ojo de alguna manera también representa eso, ¿cierto? Poder envisionar ciertas cosas hacia el futuro también. Sí, solo para complementar el Ignacio, porque es una de mis partes favoritas, la gráfica tampoco está aquí porque sí. Cuando uno recorre la muestra desde inicio a fin, y lo vamos a ir viendo, este es el paso desde el proceso de conquista a el tiempo de colonia, ¿cierto?, de Chile. Va como desde 1598, estamos más o menos puestos aquí. Y esta gráfica en particular es súper interesante porque el fray Diego de Ocaña, quien dibuja en ese entonces, ¿cierto?, a el Toki Anganamón, que es el mítico Anganamón. mítico Anganamón, que más allá de su importancia como guerrero mapuche y como líder del pueblo, en esta gráfica en particular tiene algo súper especial, que es que está montando un caballo, y si uno se fija tiene armaduras propias de España, ¿cierto?, que nos permiten hablar entonces de esta mímesis, este ejercicio de apropiación de las técnicas de guerra de España, que hace que el pueblo mapuche resista por más de 100 años, y más que en cualquier otra parte de América, el dominio del imperio. Y nos da el paso como esta vida de frontera, ¿cierto?, que parte en el Biobío y se extiende hasta allá el Chile republicano en el siglo XIX. ¿Cómo es este trabajo del cual ustedes dos estuvieron liderando este equipo? Ya nos decían, hay muchísimas personas, pero ¿cómo escoger, cómo contar esta historia? ¿Hay objetos aquí que no se habían exhibido nunca? ¿Cómo se va como a los depósitos y decir, no sé, mirar me imagino en listas, en catálogos, Mira, esto podría servir? Yo creo que lo primero es decir que este es un trabajo que, claro, nosotros aquí estamos poniendo la cara, trabajamos la última etapa, pero es un trabajo que, como bien decía el Ignacio al principio, viene haciéndose hace más de 10 años. Y en particular estas salas se vienen pensando hace al menos 5. Ha pasado un equipo largo en el que ha participado los curadores de nuestras 11 colecciones, distintos historiadores expertos que nos han ayudado desde otras universidades del país, equipos que van, equipos que vienen, direcciones que van y que vienen también, y que terminan todos juntos trabajando por este fruto que nos tiene muy contentos. Y en ese camino, claro, partimos de una base. El museo tenía salas aquí con objetos que la gente quiere y busca cuando viene al museo, pinturas que en general los estudiantes ven en sus libros de historia, por ejemplo, objetos que son súper queridos y que no podemos sacar porque son parte de la historia de Chile y del museo, pero también, como bien decías tú, fuimos a los depósitos con nuestros conservadores, con nuestros curadores, a buscar esas piezas que muchas veces están escondidas, no porque queramos esconderlas, sino porque nuestras colecciones son inmensas. Hay que pensar que el museo muestra casi un 1% de sus colecciones, máximo. Por lo tanto, claro, fuimos a buscar estos objetos que los relatos van cambiando y van quedando fuera, van quedando dentro, y construimos este relato a partir de ese patrimonio que es de todas y todos, así como de el préstamo de colecciones de otras instituciones. El Museo de Bellas Artes nos ayudó mucho, el Museo de Historia Natural, en Talca también, el Museo Higieniano de Talca nos prestó un par de piezas, y otras instituciones que nos prestaron recursos audiovisuales, auditivos, porque nos interesaba traer también esa tecnología al museo, esas nuevas formas de contar historia, de acercar los patrimonios, por ejemplo, inmateriales, que están vivos hasta el día de hoy, pero nacen en estos tiempos, y entonces hay que mostrar cómo esta historia no es tan pasada como a veces la gente la cree, sino que se mantiene hasta el día de hoy en nuestras tradiciones y en nuestro ser chileno, en el fondo. Claro. Sí, a mí me gustaría agregar también, para complementar, digamos, que claro, como decía Leone, muchos de los objetos acá expuestos ya han sido expuestos en otras ocasiones, incluso estaban en la anterior exhibición permanente, pero lo interesante de eso es que con esos mismos objetos pudimos dar una nueva lectura a esos objetos, de alguna manera reinterpretarlos o leerlos quizás desde otra mirada, no quizás desde su proceso de producción, sino que quizás de quienes lo usaron, y así hay distintas formas de interpretar y contar la historia detrás de los objetos, ¿cierto? Entonces eso también es lo interesante, que quizás con la misma base o una muy similar se puede construir sobre eso algo nuevo y algo que incorpore diversas voces, actores y narrativas, ¿cierto? Y por supuesto también donaciones de los últimos años que no habían sido, también objetos algunos que nunca habían sido expuestos en el museo y que desde entonces están en el depósito, ¿cierto? Eso también es muy importante, darle como esta luz a estos nuevos objetos. Es la gracia de la muestra al final. Pueden ver lo que siempre han visto y también las cosas nuevas. Para mí todo es nuevo, y eso que he estado aquí tantas veces es como nunca había visto. Tiene esa gracia, ¿cachai? Como lleva 5 años cerrado, también hay mucha gente que o no se acuerda cuando vino al museo cuando chica, o claro, viene por primera vez. Después de 5 años se encuentra estas salas con objetos que no había visto antes, y ahí también hay una riqueza súper interesante para el público. Claro, además son más de 220 objetos, entonces también es una gran cantidad y permite al visitante encontrarse con toda esta cantidad de objetos, como es quizás la exhibición más grande que hemos hecho desde el museo en los últimos 10 años aproximadamente. Antes de que pasemos a ver esos objetos y ciertas piezas icónicas, hay unas pinturas maravillosas, hay, bueno,
Ya se los vamos a ir mostrando, pero antes de ir haciendo esta visita guiada premium por la exposición, quería preguntarles por la puesta en escena, por la museografía, por el diseño, por los colores que hacen que esto sea también muy impactante. Bueno, también va en este mismo ejercicio, ¿cierto? Yo recalco harto cuando hablamos de esto que esta muestra se llama ensayo general por algo. Es como lo que se hace en el teatro justo antes de una obra, que se hacen estos ensayos con el traje y como si fuera una función real, es lo mismo. Nosotros aquí tratamos de montar este nuevo museo que nos imaginamos más o menos tal como sería, con menos objetos, por supuesto, con una museografía que apelaba mucho a eso, pero que no por eso deja de ser menos seria, menos novedosa, y ahí agradecer, ¿cierto?, siempre a la empresa museográfica que nos ayudó, Segundo Nombre, que hizo esta museografía que nos parece hermosa a nosotros y el público ha valorado mucho, y que va de la mano con esa renovación, ¿cierto?, los colores que se ven en las paredes, que ya vamos a ir viendo, los recursos gráficos, la forma de poner los objetos también es muy nueva, los recursos audiovisuales, sonoros, todo es bastante nuevo para que la inmersión en esta nueva forma de contar la historia y en estas nuevas historias que por primera vez cuenta el museo, ¿cierto?, sea mucho más potente y se genere también un ambiente como de museo nuevo, que es lo que nos interesa. También algo yo creo importante es que tratamos, o lo intentamos, vamos a ver con el público si resultó, digamos, pero es que cada objeto tuviera su espacio, ¿cierto? Que no sea como tan atiborrado, donde cada objeto pueda como brillar y podamos como contar su propia historia, ¿cierto? Entonces las vitrinas siempre tienen como estos nichitos, estos espacios quizás un poco como que te hacen acercarte y buscar y querer como entrar como en un diálogo con el objeto a través de su historia, ¿cierto? Entonces eso también lo buscamos tratando de que si es que cada uno se va acercando y mira distintos tiros, vas descubriendo también distintos aspectos de la muestra. Son todos protagonistas al final. Claro. Bueno, vamos a ver esos objetos Por favor, maravillosos y a vamos. recorrer ensayo general. Bueno, y ahora estamos en esta Las- pieza que sí. nos cuenta mucha historia a En esta partir de sala. este mapa increíble, que son obras de arte, como hacían los mapas antes, ¿ah? Porque Sí. no solo era de marcar un territorio, sino con estos como seres que se imaginaban que vivían en estos territorios aún inexplorados. ¿Qué hace este mapa aquí en esta sala? Bueno, ¿qué hace esta sala aquí también primero? Esta sala es nuestra segunda sala de exhibición que lleva por título El mundo es uno solo y diverso y transcurre en el fondo en el periodo que normalmente conocemos como conquista. Desde la llegada de Colón en 1492 hasta la batalla de Curalaba en 1598, que es cuando los mapuches vencen a los españoles y demarcan la frontera del Biobío. Y en esa cronología, en el fondo, va demarcando todo este proceso de conquista del territorio con la dominación propia de España, pero también con las resistencias indígenas que detienen o intentan detener al español y los mecanismos que unos y otros ocupan para su propio fin. En ese contexto aparece este mapa, por ejemplo, que nos habla del viaje europeo, ¿cierto?, de cómo Europa llega a un lugar desconocido para ellos y que por mucho que hayan viajeros que van y que vienen, la mayoría de Europa conoce a través de los mapas, los dibujos, el boca a boca en el fondo, ¿cierto? No habían cámara, no había nada, por lo tanto, claro, nada. Entonces llegan los navegantes de vuelta a Europa, cuentan lo que vieron y mezclándose la experiencia con las novelas de fantasía, estas ideas medio medievales de los monstruos, los gigantes, los caníbales, se construye este imaginario americano que vemos muy bien reflejado en este mapa, que, como decías tú, claro, tiene una carta geográfica de América que es bastante exacta a la que aparecemos hoy día y unos mapas del mismo periodo que muestran América de forma totalmente irreales, pero que tiene estos distintos diseños desde, por ejemplo, mostrarnos cosas que sí ocurrían, como los canoeros en el sur que aparecen por acá, ¿cierto? Los pueblos canoeros que habitaron en la Patagonia chilena, ¿cierto? Hasta, bueno, los reyes, ¿cierto? Los propios caníbales brasileños, y aparece toda esta como un poco un decálogo, ¿cierto? Un diccionario de habitantes que cruzan las verticales del mapa y de lugares que cruzan la horizontal de abajo y que son súper interesantes porque primero, son trabajos en conjunto, ¿cierto? Es un mapa que hace un autor primero, pero le copia los dibujos de los humanos a otros, ¿cierto? Algo que se ocupaba mucho en el periodo porque grabar, dibujar era muy complejo. Y se va construyendo entonces esta idea de cómo era América, mostrando lugares que son muy comunes, algunos como México, ¿cierto? Pero otros como la isla Mocha, frente a la costa de la Araucanía chilena, que uno se podría preguntar por qué algún holandés en este caso se le ocurrió dibujar la isla Mocha. Misteriosa. No es tanto cuando uno piensa, claro, que para los mapuches era un lugar donde las almas iban después de la muerte, ¿cierto? Pero en cuanto a la concepción hispana, es un misterio el por qué está en este mapa y se le da la importancia que se le da a México, a Santo Domingo, a Río de Janeiro, que son ciudades más grandes, ¿cierto? Como las primeras ciudades del proceso de conquista, y a esta isla en el sur.
son de los misterios que nos presentan estas piezas y que hacen que el trabajo en el museo aquí esté vivo y vayamos avanzando día a día, porque todos los días vamos investigando y aprendiendo cosas nuevas de nuestras colecciones. Claro, eso es lo interesante de esto al final. Y por allá tenemos algunos personajes de la historia icónicos. Bueno, sí, en este sentido es interesante también del mapa de que este fue hecho por una persona que en realidad nunca había venido a América, sino que solo había escuchado de ella a través de los exploradores, de los cronistas y de los distintos viajeros que sí estuvieron en el continente. Entonces, como decía Leone, es un boca en boca que va generando todos estos personajes, algunos reales, pero también otros maravillosos, ¿cierto? Acá, claro, tenemos distintos exploradores que habían dado la vuelta al mundo para la fecha, o sea, para el siglo XVII, que es cuando corresponde la realización de este mapa, pero también tenemos los monstruos marinos, los gigantes patagones, por ejemplo, el clásico mito, en el fondo, que surge sobre estas personas que viven en el sur austral de Chile y Argentina, ¿cierto? Y, claro, probablemente nunca fueron gigantes, pero en el boca en boca, entre la imaginación y la realidad, así pasaron un poco a la historia para los europeos, por supuesto. Bueno, quién sabe, otro de los misterios. Aquí en esta sala hay muchos elementos que combinan cosas originarias de aquí de Chile con objetos de España, y también hay muchos cuadros, sobre todo impresionantes. Quiero que partamos por una mujer icónica de nuestra historia como Inés de Suárez, odiada, amada, en fin, ahí está pintada como una guerrera. Uno de esos cuadros que hablábamos delante, ¿cierto? El público había visto antes, es de los favoritos del público cuando viene, y es un agrado y un honor para el museo volver a tenerlo expuesto en esta sala. Claro, esta es una sala, yo creo que tiene pinturas bien clásicas y, como decía antes, recorre este periodo de conquista y las distintas formas de conquistar. Inés de Suárez está aquí para mostrarnos la forma más bélica, la más cotidiana, la más conocida más que más cotidiana, que es la guerra, ¿cierto? El enfrentamiento bélico que se da desde que Pedro de Valdivia llega al Valle del Mapocho, ¿cierto? Hasta el final del periodo de conquista e incluso el periodo colonial. Y el cuadro en particular nos muestra este episodio bien mítico, que es parte del mito fundacional de esta herencia hispana, que es cuando Pedro de Valdivia andaba conquistando el sur y entonces un grupo de indígenas dirigido por Michimalonco quema Santiago, ¿cierto? Busca sitiarla y aquí mismo, claro, eso es lo interesante de este edificio, además, que aquí pasa todo. Y entonces Inés de Suárez le corta la cabeza a algunos caciques que tenía presos, las pone en picas y se las muestra a los mapuches para espantarlos, y funciona, y la pintura, claro, muestra ese momento en particular, con ella con la espada en mano y las cabezas de los indígenas, ¿cierto?, atrás, flameando casi como una bandera, como forma de defenderse de este ataque, ¿cierto? Claro. Tengo una pregunta, ¿por qué solo vemos retratos de españoles en esta? Bueno, eso es una de las dificultades, pero también de las cosas a las que tratamos de darles la vuelta, ¿cierto? En este caso, en contextos como estos. Nos pasa también mucho, bueno, en estas salas en particular harto, que es que en general el patrimonio, y tal como pasa hoy día cuando uno compra algo más caro o más barato, ¿cierto? Los materiales son distintos y hay unos que duran más y otros que duran menos. Y en ese sentido, claramente, el material español, ¿cierto? El metal, la espada de bronce, ¿cierto? En el fondo de acero, duraba más que las boleadoras de cuero, que se desintegran porque son biodegradables o que se perdían, y porque también, obviamente, como finalmente España logra dominar, son ellos los que imponen el relato, y eso es lo que se pinta mucho después. Claro, porque es importante también decir que ninguna de las pinturas de esta sala es del periodo, son todas representaciones posteriores de la historia que se cuenta. Y entonces, en ese sentido, tenemos, claro, muchas más escenas españolas que indígenas, pero que, cuando uno se mira bien y lo piensa, y ese fue nuestro trabajo con la Ignacia, pueden dar la vuelta. La misma Inés de Suárez, por ejemplo, que mostramos aquí y que acabamos de contar su historia mítica, ¿cierto?, nos permite hablar del rol de la mujer en la conquista, que en Europa, los cánones europeos, por ejemplo, no permitían que la mujer entrara al campo de batalla, pero aquí, lejos de esa jurisdicción, ¿cierto?, se dieron esas libertades. Y también se dieron en pueblos indígenas como el mapuche, donde las mujeres, es sabido por todas las crónicas españolas, peleaban de igual a igual como los hombres en la guerra, y fueron parte del proceso de defensa y resistencia indígena durante todo el periodo de conquista. Y por eso, en el fondo, muchas veces han sido invisibilizadas, pero la idea es traerlas de vuelta con estos nuevos relatos. Claro, sí, en ese sentido también es una invitación quizás a acercarse un poco más a las obras, ¿cierto? Porque
si uno las miras de lejos, efectivamente, y es evidente que hay toda una estética más occidental también, desde Europa, ¿cierto? Y están más retratados esos personajes, ¿cierto? Pero también tenemos ciertas pinturas, ciertas obras que hay presencia indígena. Lo que pasa es que hay que buscar un poquito más, ¿cierto? Porque como decía Leone, la mayoría de estos cuadros son realizados durante el siglo XIX, incluso algunos el XX, donde los discursos dominantes también de alguna manera resaltan esta historia épica del conquistador y estos grandes hombres que pusieron los cimientos en el fondo para después tener ya la nación y el Estado de Chile, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tenemos la muerte de Pedro de Valdivia, donde está Lautaro, de hecho, encima de Pedro de Valdivia. Solo que quizás pasa un poco desapercibido, ¿cierto? Después tenemos la primera misa, donde, claro, los que participan en ella son en su mayoría españoles, pero en una esquina, si uno se asoma bien, también puedes divisar a un personaje indígena, ¿cierto? No podemos saber de qué pueblo o cultura, pero sí está ahí presente. También ocurre algo similar cuando uno se acerca a ver la pintura de Guerrero Español, porque, claro, está el caballo y el guerrero español en un primer plano, pero si te acercas realmente puedes ver una seguidilla de personas luchando atrás, aparentemente de pueblos indígenas, ¿cierto? Lo mismo pasa con la captura de Caupolicán. Ahí, bueno, ahí sí está en primer plano, ¿cierto? Fresia, Caupolicán e incluso su bebé, ¿cierto? Es también una invitación, yo creo, a tomar estas pinturas y quizás hacer ese zoom o esa lupa en el fondo y acercarse un poco también a esa historia. Hay un retrato que no sé quién es. Por favor, ¿cuál de todos? Junto a continuación de Pedro de Valdivia. ¿Quién es? Es Diego de Almagro. Está previo a Diego de Almagro y después está Pedro de Valdivia en este recorrido, ¿cierto? Nosotros aquí estamos al final de la sala, pero la entrada es justo al frente de nosotros. Y claro, son los dos primeros hombres que lideran una expedición desde el Cusco hasta Chile. A uno le va mal, al otro le va bien, ¿cierto? Y es interesante lo que pasa con Diego de Almagro porque también son esas historias las que nos permiten hacer doble clic en estos personajes, en este relato indígena que muchas veces, por la calidad de nuestras colecciones, por el de dónde vienen nuestras colecciones, es más difícil abordar desde el museo. Diego de Almagro cruza la cordillera con más de 5.000 hombres, muchos de ellos indígenas yanacona, y muchos de ellos mueren por cruzar la cordillera descalzos en el fondo, se mueren de frío, ¿cierto? Poco se habla de ello. O, por ejemplo, justo al lado de Pedro de Valdivia tenemos 3 vasijas, ¿cierto? Que pueden pasar muy desapercibidas como vasijas comunes y corrientes, pero nos permiten hablar de que la gran forma en que se resiste a Diego de Almagro, más que las armas, es el ocultar la comida. El llevarse la comida a los cerros, ¿cierto? Una guerra más estratégica. El dejar de plantar, claro. El quemar las cosechas para tratar de matarlos de hambre en la mitad del norte, que era bastante árido, ¿cierto? Y entonces tratar de como echarlos de hambre, en el fondo, sin alimento, que se vayan. Y es una estrategia que funciona, es parte de las razones por las cuales Diego de Almagro termina rindiéndose, dando la vuelta y volviendo al Cusco, y que años después hacen que Pedro de Valdivia sea el que llega a Santiago y funda la ciudad, y con ello parte la historia de la conquista chilena, en el fondo. O sea, esto me deja pensando, ¿eh? Siempre hay que intentarlo. Hay gente que dice, bueno, la tercera es la vencida. Aquí fue la segunda con Pedro de Valdivia, claro. Porque no sé si fue su primer viaje en el que ya logra... Fue el primero y es interesante también, y nuevamente, doble clic a lo indígena también. Tenemos este retrato de Pedro de Valdivia y sabemos que él fundó Santiago, ¿cierto? Y diversas ciudades a lo largo del territorio, pero en Santiago no era un peladero en el fondo. Está muy estudiado, con estudios del Museo de Historia Natural, que en este mismo lugar, nuevamente, aquí en el museo, en la Plaza de Armas, había un asentamiento incaico, ¿cierto? Del cual tenemos un par de vasijas que fueron encontradas, no aquí en la plaza, pero sí en los alrededores, cerca de Quinta Normal, y que podrían hablarnos de este asentamiento que estaba muy armado, según creen los estudios, y que Pedro de Valdivia toma casi como ejemplo, y según un paper específico que hizo el Museo de Historia Natural, donde estaba el centro ceremonial se pone la catedral, y donde estaba el tambo del líder incaico se pone entonces la casa del gobernador, y lo toman casi como un mapa inicial. Y ese diálogo también, pensar que los españoles no llegan a un territorio vacío, sino que lleno de vida indígena, es súper interesante porque quiebra estos relatos dominantes que hablábamos delante de las crónicas españolas que quedaron por los vencedores. Claro, es interesante ahí también porque incluso se puede, esa dinámica de, bueno, en el fondo,
poner las instituciones hispanas por sobre los cimientos de lo indígena es una práctica que se hace en otros lugares también de América, Claro, ¿cierto? Lo sabemos en Ciudad de México, Tenochtitlán, se hace más o menos lo mismo pasa en el Cusco, y es interesante ver cómo no se descarta esta arquitectura, sino que son los cimientos de esta nueva imposición del Imperio Hispano. Claro, se pueden ver las piedras, Claro. los bloques de piedra. Sobre todo en Cusco, se ven acá ya, al menos no se Aquí ven es cosa de mucho. pensar cada vez que hacemos un metro la cantidad de cerámicas que encontramos en el fondo. Fue el mismo modus operandi Claro. en toda América. Hay también algunos implementos, me imagino, de hierra. Sí, sí, tenemos, bueno, toda una mesa, la museografía se compone de paneles y de mesas, ¿cierto?, que está dedicada a la guerra, donde hay 4 armas españolas que son muy impresionantes, ¿cierto? Sobre todo a mí me gusta mucho la celada, que es este casco que uno piensa de los guerreros medievales y que es súper de película, ¿cierto?, pero que aquí a Chile también llegó, pero no tan ideal como uno lo piensa cuando piensa en la guerra en las películas, ¿cierto? Que pensar el peso, el calor, el polvo, cómo se metía a esa esfera de metal y no salía, y entonces muchas veces los guerreros terminaban ahogados en este calor polvoriento que había dentro del casco, ¿cierto? Y con ello también las armas, tenemos una espada, un fusil y una ballesta, distintos tipos de armamento, ¿cierto? El más clásico quizás es la espada, pero también estaba apareciendo la pólvora, ¿cierto? Armas que los indígenas no habían visto en su vida, pero que con el tiempo también aprenden a entender y a manejar. Y entonces llega un momento en que el pueblo mapuche, por sobre todo, entiende que la pólvora no se puede ocupar cuando está mojada y entonces ataca cuando está lloviendo, para que esas armas queden en desuso. Y así constantemente, y ahí está el otro lado de las armas que tenemos, que son armas indígenas, y que claro, tenemos una boleadora, unas puntas de flecha, pero también tenemos un cultrún y un piloilo, que es un aparato como una flauta en el fondo, como una pifilca, y que uno puede preguntarse qué hacen aquí, pero hablan de esta guerra más ritual que tenían los mapuches y que poco a poco va desapareciendo porque es un estorbo para enfrentar a estos otros enemigos que mientras uno tocaba el cultrún ya tenían la espada en la mano en el fondo. Entonces es súper interesante ese diálogo porque son de los primeros ejercicios de mestizaje, ¿cierto?, que ocurren en la sociedad, siempre hacia la guerra, y que van a lograr que después el pueblo mapuche logre vencer a los españoles, como no lo había hecho ningún otro pueblo en América, y como no lo hizo ningún otro pueblo en América durante el periodo de conquista. Qué interesante, ¿eh? Esto me quedo pensando en esta dimensión, por así decirlo, más espiritual de la guerra y del prepararse. Es bien impresionante. Un guerrero versus agarrar un arma y listo. Piensa que los mapuches peleaban solo con el lado izquierdo, se tapaban el ojo derecho, el brazo derecho siempre iba atrás y la mano izquierda era con la que peleaban. Era todo un ritual de símbolos y significados que funcionaba muy bien cuando estaban enfrentando a alguien que peleaba igual, pero cuando llegan los españoles hay que aprender a pelear de la otra forma para tratar de ganar en el fondo. Claro. Incluso en el posicionamiento de los cuerpos, ¿cierto? Claro. Porque si peleamos yo contigo, por ejemplo, de igual a igual, tú estás con tu mano derecha, yo también, entonces peleamos así. Pero en este caso se peleaba así, porque es todo un posicionamiento Izquierda con del izquierda, cuerpo claro. también, claro. Hay muchas cosas Mucha que historia uno de puede contar. aprender No. aquí. Después les voy a preguntar más detalles de si hay visitas guiadas también, mediadas, y todas esas cosas. Pero quiero que pasemos a la siguiente sala Por para favor. que nos sigan contando de esta historia maravillosa. Vamos. Nos movimos a una parte más antigua todavía, Sí. previo a esta etapa de guerra que hablábamos y de encuentro de los mundos. Bueno, hay gente que no le gusta que se diga encuentro, pero ya no sé qué nombre se le debe dar. Y tenemos aquí un fósil, como que no me lo esperaba en el Museo Histórico. Bueno, sí, aquí estamos ya en la primera sala cronológicamente hablando, ¿cierto? Que se llama Pueblos en Movimiento y va desde el 12.500 a.C. a 1520, ¿cierto? Con el cruce de Hernando de Magallanes por el estrecho que ahora lleva su nombre, ¿cierto? Estrecho de Magallanes. Bueno, y acá, claro, tenemos un hueso fosilizado de Gonfoterio o mastodonte sudamericano. ¿Y por qué está acá? Porque en general desde el Museo Histórico Nacional hablamos de la historia de las personas, ¿cierto? Pero si uno se acerca a este objeto, puede ver con estas flechas amarillas señales de intervención humana, probablemente producto de la caza de esta megafauna que sí estuvo en el territorio y, bueno, por varios lugares de América, ¿cierto? Y lo quisimos poner como punto de inicio, ya que es prueba en el fondo de las primeras huellas de nuestros antecesores, ¿cierto? De quienes nos precedieron en la historia de Chile y que inicia de alguna forma el primer modo de vida que surge en el territorio, que es la caza y la recolección de alimentos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué encontramos Sí. de las personas más allá de este hueso. Bueno, yo creo que ese es un punto importante de esta sala que tiene una distribución y cuando el público venga se va a dar cuenta, ¿cierto? Que parte en el modo de vida cazador-recolector, pasa por otros 3 y vuelve al cazador-recolector. Y digo modo de vida porque es la forma en que nombramos a la forma de habitar que tuvieron los distintos pueblos. En Chile habitan más de
40 pueblos, culturas, también hay sitios arqueológicos, ¿cierto? Y por lo mismo nos costó mucho como museo, pensando en que no tenemos piezas de cada uno de ellos, darles representación a todos. Y caímos en esta idea de los modos de vida que viene de la arqueología, ¿cierto? Y que habla de cómo se habitó el territorio, desde la Casa de la Recolección, los pueblos horticultores, que son aquellos que van aprendiendo a sembrar de a poco, los agricultores y cuando ya llega el imperio inca. Sí, en ese sentido creemos muy relevante en el fondo poner énfasis en la idea de que esto no es una evolución, no hay un progreso de un modo de vida a otro, sino que son modos de vida que coexisten entre ellos e incluso interactúan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mismo tenemos este tipo de cestería que usaban los pueblos horticultores del norte árido de nuestro país y que son bien relevantes y nos cuentan una historia bien interesante, porque en cestos como este muchas veces se trasladó el guano, ¿cierto? El excremento de ave desde las costas hacia el interior para poder fertilizar este territorio que era tan árido, el desierto, ¿cierto? Era una verdadera hazaña poder de alguna manera cultivar la tierra en este territorio. Entonces, ese contacto entre los horticultores que vivían en la costa de nuestro país con estos pueblos agricultores es realmente esencial y necesario incluso para la subsistencia de estos pueblos y culturas, ¿cierto? También lo podemos ver, por ejemplo, con estos ganchos de atalaje que tenemos aquí, también conocidos como pashka. Eran súper relevantes porque se usaban como para asegurar las cargas en los camélidos, llamas, vicuñas, alpacas, que se usaban en las caravanas que muchas veces se organizaban en el norte árido y que recorrían diversos caminos, largas distancias para poder transportar cerámicas, textiles, pescado seco, por ejemplo, desde la costa también, y así también distintos pueblos y culturas se nutrían e intercambiaban unas con otras, ¿cierto? Y claro, enriqueciendo mucho más también su modo de vida. Ya no es necesario tener solo una cultura material del ambiente que te rodea, de lo que te da tu espacio y tu entorno cercano, sino también se trasladan grandes distancias, incluso también hacia lo que hoy día conocemos como Bolivia, Argentina, Perú. Muchas veces pensamos también nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas como culturas estáticas, encapsuladas, y es interesante también plantearlo como un momento donde hay, igual que hoy día, en que nosotros interactuamos con otros países, con otros continentes, también con otros grupos humanos, en esta época también ocurría en una escala diferente y con dinámicas diferentes, pero era una realidad también para estos pueblos, ¿cierto? Una especie de globalización de la época. Claro, podría decir algo así. Aquí estas cerámicas ya se me hacen conocidas. Bueno, sí, estos son icónicos también en el museo y en Chile en general, son como un objeto estrella para los chilenos y quienes nos visitan también, ¿cierto? Son los jarros patos de la cultura diaguita y también en este tema del intercambio y la influencia entre pueblos son interesantes de analizar, porque tenemos, por ejemplo, este que está aquí, que es bastante redondo, ¿cierto? Redondeado. En cambio, estos de aquí los podemos ver y son bastante más angulares. Distintos estudios obviamente han tomado estos como casos de estudio y se ha dado cuenta que en general estos más angulares ya tienen influencia inca, mientras que estos más circulares serían más una etapa previa a esa influencia. Entonces, incluso a través de objetos como estos, nosotros nos podemos dar cuenta, si miramos un poco más allá, de cómo interactúan estos pueblos, ¿cierto? También son muy interesantes, y esta es mi parte favorita de este objeto, de que son una especie de retrato, porque si uno se fija bien, puedes ver la cara, por supuesto, sí, pero también puedes ver su unku, que es como esta camisa que ocupaban, incluso puedes ver los bordados que tenían, puedes ver también un cintillo tocado que se usaba, acá puedes distinguir un gorro también, incluso se puede ver sus manos, incluso el ombligo. Entonces, bien interesante, porque cuando uno piensa en un retrato, en general piensa en estas grandes pinturas, ¿cierto? Pero también en esta cultura material de los pueblos indígenas en Chile, podemos encontrar este tipo de retratos y formas de representarte a sí mismo, que es algo siempre importante para el humano. Es como lo que decíamos en la sala anterior, ¿cierto? Como esta relectura del objeto, un objeto que siempre hemos hablado desde la estética, el jarropato, pero que claro, cuando uno le hace como un zoom, puede encontrar estos guiños a la cotidianidad indígena que muchas veces se nos escapan porque están en otros formatos que no estamos acostumbrados. Exactamente. Entonces, cuando decimos no vemos rostros indígenas, quizás los vemos, pero no los leemos de la forma que hay que hacerlo. Entonces hay que hacer un doble clic ahí.
Tenemos aquí un quipu, me imagino. Sí, una réplica del quipu, que fue uno de los grandes desafíos de este museo, porque bueno, los quipus son súper antiguos, claramente, pero estamos en esta sala, y el que conserva el museo en particular, es tan antiguo que exhibirlo pone en riesgo la pieza. Y eso también es importante contárselo al público, porque el museo tiene también el trabajo de conservar el patrimonio para los tiempos venideros. Y por lo tanto, optamos por exhibir el quipu en ciertos momentos especiales, pero mandar a hacer con una artesana especial, ¿cierto? Con una profesional del textil, una réplica exacta del quipu, que está hecha en el mismo tipo de algodón, ¿cierto? En la misma lana, con los mismos nudos, y que fue todo un desafío, pero claro, aquí se luce como una forma de mostrarle a la gente este mecanismo del cual sabemos, pero no sabemos tanto, en el fondo. Se cree que fue un sistema de contabilidad del Imperio Inca para contar las cosechas, ¿cierto? Las retribuciones que le daban los distintos pueblos y culturas al imperio, pero también hay estudios que están postulando últimamente que los quipus cuentan historias, que los nudos no son solo un número, sino que también hay cierto tipo de abecedario y que en el fondo casi podrían llegar a ser un libro inca que no sabemos leer y por lo tanto no sabemos qué dice. Y nuevamente ahí están los misterios de la historia que esperamos vayan resolviendo historiadores, historiadoras, arqueólogos y arqueólogas hacia el futuro, claro. Leone me ha sembrado de misterios y de dudas. Esa es la gracia. Y eso, claro, eso me gusta, porque uno va como al museo, ya me lo aprendí todo. Aquí uno se va al revés, como tengo que irme a estudiar. Sí. Y es divertido eso, y por eso lo hemos hablado harto como equipo, pero es una muestra que ojalá se visite varias veces, porque tiene hartas cosas, hartos detalles, hartos textos que, claro, cuentan cosas comunes, pero al final tienen como este detallito que deja pensando, y esa misma reflexión aporta a la labor del museo, al público y a la historia al final. Claro. Aquí me voy a ir a otro lugar que muchas veces también queda, como es lejos, son 5 horas en avión o una semana en barco, que es Rapa Nui, y aquí está con parte de su historia, con unas obsidianas, puntas de flecha, bueno, también hay ahí... Los Moai Cava. Los Cava. Mira, es interesante lo que pasa con Rapa Nui, porque lo ocupamos, o sea, claramente está la historia del pueblo, pero es quizás el pueblo vivo que más mantiene tradiciones históricas, ¿cierto? Y por lo mismo nos permite abrir una ventana hacia algo que pocas veces se habla en el museo. El museo conserva patrimonio material, ¿cierto? Pero hay también toda una línea de patrimonio inmaterial que las culturas mantienen hasta hoy, que es parte de nuestra historia también y que el museo quiere mostrar. Y en este caso, Rapa Nui, por ejemplo, nos abre esa puerta para hablar de la ceremonia del Tangata Manu, que es esta ceremonia del hombre pájaro que celebra todos los veranos, ¿cierto?, en la isla, y que en su momento era para escoger, y hasta incluso ahora creo, escoger al líder, ¿cierto?, del pueblo Rapa Nui. En este contexto entonces tenemos, bueno, un pájaro en madera, ¿cierto?, un Moai Manuunu. Tenemos esta piedra que también es uno de los objetos más misteriosos del museo porque nos costó mucho entenderla. Tuvimos que hablar con nuestros compañeros del Museo de Rapa Nui para que nos contaran qué tenía grabado y finalmente tenía este pájaro, ¿cierto? Y tenemos aquí una cápsula que amablemente nos prestó el Museo Chileno de Arte Precolombino, en la que se cuenta este mito del Tangata Manu, del hombre pájaro, y se pone en contexto todos estos objetos que si no quedarían sin esta línea de unión tan fácil, ¿cierto? Y eso además nos permite traer el patrimonio inmaterial, mostrar que hay gente viva que hace esto todavía, ¿cierto?, que mantiene estas tradiciones y que con ello mantiene esta parte importante de la historia. Hay una pieza, bueno, aquí hay objetos mapuches, ya los identifiqué con lo que nos contaban al inicio, pero hay una pieza aquí que es como una bota, un zapato, o estoy equivocada. Sí, ese es un sumel, que es como una especie de zapato de la cultura aoniquén, que es también conocidos como tehuelches, ¿cierto? Que es del sur austral del territorio, ¿cierto? Y quizás ya aquí vamos llegando al punto final de la sala y son interesantes estos objetos porque nos hablan sobre estos pueblos que habitaron en el sur austral y que fueron los primeros que se encontraron con los españoles en el territorio, ¿cierto? Ya hablamos de Pedro Valdivia, Diego de Almagro, ¿cierto? Que son los que tuvieron estas grandes expediciones, pero el primero en, de alguna manera, avistar o cruzarse, porque no hubo una expedición per se, no se intentó conquistar en ese minuto, sino solo pasar para llegar al oriente. Hay un avistamiento de los grandes barcos que venían con Hernando de Magallanes, ¿cierto? Y también quisimos poner el zapato precisamente por este mito, digamos, de los gigantes patagones, ¿cierto? Incluso vemos el zapato y es bastante pequeño el pie. Nadie pensaría que eran efectivamente gigantes patagones. No lo sabremos porque ya la historia ha quedado atrás y no tenemos demasiados registros sobre ellos. Tampoco sabemos a quién perteneció el zapato. Claro, los testimonios de Hernando de Magallanes y quienes viajaron con él, ¿cierto? Pero entonces después damos paso a esta gran obra que tenemos por aquí arriba, que es
un poco una oportunidad para situarnos en la Tierra, porque esta es la vista que tuvieron quienes, una recreación por supuesto, quienes estaban en Tierra del Fuego hacia el Estrecho de Magallanes, lo que como una excepción nos sitúa en el territorio de quienes habitaron acá, el territorio que hoy conocemos como Chile, y no al revés, no desde España, sino que desde nuestro territorio que es Chile, ¿cierto? También nos hace empatizar con la probable experiencia que tuvieron las y los habitantes de Tierra del Fuego y preguntarnos qué habrán sentido susto, habrán sentido curiosidad o extrañeza por estas cosas gigantes en el fondo en el océano que nunca antes habían visto y nunca habían visto algo parecido. Ellos, por supuesto, tenían sus embarcaciones, pero no eran en las dimensiones ni las características ni siquiera similares. Entonces, eso también es bien interesante desde el relato, darle un poco vuelta. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, es mucho más amplia esta muestra, pero la idea es que vengan a verla, pero quiero que vamos a ver un objeto que me llamó mucho la atención antes de despedirnos. Y llegamos a la última sala de la exhibición, hicimos ahí magia. Nos saltamos un par, pero está bien. Volamos aquí a esta sala y en particular yo quería que nos contaran de esta pieza maravillosa que es impactante aquí, bellísima y que, bueno, es un instrumento, pero primera vez que veo algo así. Bueno, sí, como dijiste tú, nos saltamos un poco algunas partes de la exhibición. Aquí ya estamos en la cuarta sala, pero que corresponde al núcleo temático llamado Tierra de Fronteras y que cuenta un poco la historia digamos, del periodo colonial en el territorio chileno, ¿cierto? Este es un salterio, que es un instrumento que se tocaba comúnmente en las tertulias y saraos que se organizaban, sobre todo en la élite colonial, y que es muy interesante porque es un objeto que traen los españoles, pero que es más bien de un origen árabe. Claramente cuando llegan las y los españoles tienen todo un bagaje cultural de otros intercambios y contactos que han tenido en otras partes del mundo, ¿cierto? Es un instrumento de cuerdas que se toca con una especie de baquetas de las cuales surge el sonido, ¿cierto? Estos eran instrumentos comúnmente encontrados en las tertulias y comúnmente también tocados por mujeres, quienes se encargaban en general de tocar todos los instrumentos de las tertulias, animar un poco la fiesta, ¿cierto? Pero ¿cómo habrá sonado esto? Debe haber sido bueno, aquí tenemos un recurso sonoro en el cual uno se puede acercar y poder escuchar el sonido. Sí, tiene un sonido muy árabe. Es interesante el recurso porque el sonido que se escucha ahí en el fondo es de el último salterista vivo que toca este tipo de salterio. El salterio después tiene otras modificaciones, cambia de forma, pero este salterio en particular lo toca Francisco Menábar, que es de los últimos salteristas que hay y que amablemente nos prestó el sonido de su salterio en una melodía colonial como para poder explicarle a nuestro público cómo suena, que es súper interesante también. Sí, y poder imaginarlo. Claro. Otra dimensión. Sí, uno entra en la historia. Uno solo observa. Sí. Sí. ¿Y esta señora que tenemos acá habrá sido intérprete de este tipo de instrumentos o qué? Mira, quién sabe. Podría haberlo sido. En realidad las mujeres las quisimos retratar en esta parte del relato también, porque muchos de estos tertulias y saraos eran organizados por mujeres. Muchas veces mujeres viudas que organizaban también incluso algunas fiestas que eran más bien secretas, porque en ellas se hablaban todos estos temas que estaban llegando desde el extranjero, desde Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Y que hablaban sobre estas ideas de revolución, de libertad, que el Imperio Hispano muchas veces no quería que los criollos y criollas conocieran, ¿cierto? Entonces, por eso también quisimos retratar esta parte, que es el salón de la casa colonial tradicional de la élite, como un espacio un poco también femenino. Aquí veo unas ventanas muy coloniales también, bueno, ciertos objetos, por supuesto la iglesia también representada aquí. Sí, esta sala es un recorrido por la ciudad, en el fondo, por la ciudad colonial, específicamente por el Santiago, por palacios como este en el que estamos situados, que fue un palacio colonial en su momento, ¿cierto? Es de 1807, y que va desde la calle, ¿cierto? Con procesiones religiosas, con el culto a figuras como la Virgen del Carmen y las cofradías que juntaban a esta gente en una sociedad súper jerarquizada en celebraciones comunes para pasar por los distintos espacios que tenían las casas coloniales. Porque hoy, claro, las casas tienen un solo espacio, ¿cierto? Pero en ese momento las casas de élite, por sobre todo, tenían distintos patios y en cada patio se hacían cosas distintas, desde las fachadas, que eran lugares de comercio, hasta el segundo patio, que era donde paró Ignacia con el salterio, ¿cierto? El tercero, donde estaba la servidumbre, y de ahí ya hacia los escritorios y la parte más íntima, que es donde llega el final de esta sala y de esta exhibición, que es cuando llega la carta desde España que anuncia el apresamiento del rey Fernando VII y por tanto da pie al inicio del proceso de independencia que seguimos viendo en el segundo piso.
Ahí uno puede subir ya las escaleras Claro. y seguir con la muestra. ¡Qué increíble! Bueno, he hecho un recorrido maravilloso, me siento privilegiada de poder conocer de primera mano y como les decía, Sol, esto de que me deja pensando, reflexionando, me voy con tarea para la casa, no que ya está todo como masticado y es así y listo, sino que uno se va con muchas interrogantes también aparte de aprender mucho. Antes de despedirnos, ¿hasta cuándo va a estar abierta esta muestra? ¿Se va a quedar de manera permanente Mira, aquí en el museo? Oficialmente estamos hasta final de año. La idea de esto es, como dice el título, que sea un ejercicio y por lo tanto el ejercicio incluye también una retribución de la gente. Vamos a tener distintas instancias para eso. Estamos teniendo visitas guiadas todos los días a las 12 del día, hechas por aquí Ignacia, algunos fines de semana también, así que atentos a nuestras redes sociales. Tenemos también distintas instancias, vamos a lanzar catálogos, una colección de libros que habla de esto mismo, ¿cierto? Un buzón que vamos a poner próximamente para que la gente pueda escribirnos sus comentarios y así en adelante vamos a ir haciendo instancias de retribución porque nos interesa que nuestro público nos cuente qué les pareció la muestra, nos cuentan qué les falta, qué les sobra y cómo se imaginan el museo del futuro para que cuando llegue el momento de montar el final podamos hacerlo entre todos y todas y construir así este museo y la historia con quienes nos visitan, que son lo más importante para nosotros. Ignacia Leone, gracias por recibirnos aquí en esta casa de la hora del museo, que es el Museo Histórico Nacional, con esta muestra maravillosa. A ti y invitarlas a todos a visitar la muestra Ensayo General de martes a domingo de 10 a 5:30 y a contarnos qué les parece, que es lo más importante. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.